Fondo Monetario Internacional, conjuntamente todo esto está a su vez supervisado por otro organismo distinto. Pero esto si son federales, porque luego hay bancos que tienen una autorización estatal nada más, y a esos les controlan los estados, pero también tienen control del gobierno federal a través de la Federal Deposit Insurance Corporation, o sea, del Fondo de Garantía de Depósitos. Bueno, todo eso era un descontrol, ¿no? Y ahora lo que se hace es, sobre todo, centralizar, si no todas, por lo menos muchas de esas capacidades supervisoras en la Reserva Federal, cosa que en principio pues suena bien. Otra cosa diferente es si la Reserva Federal tiene en su seno la capacidad técnica suficiente como para acometer esas reformas. Esto no es algo que se improvise, ¿no? Llevar a cabo esa supervisión. A mí me parece que es verdad, como ha dicho Emilio, que además bueno, pues pasan a regular algunas cosas que han evolucionado especialmente mal en los últimos tiempos, pues el tema de la securitización y el mantenimiento de parte de los riesgos en los bancos, el tema de los derivados, sobre todo los derivados over the counter, el tema de las propias retribuciones de algunos altos directivos de las entidades. Bueno, todo esto está bien, pero a mí me parece que como 3 o 4 cosas, que son las 3 o 4 cosas de fondo, y que no están resueltas por esta reforma. Vamos a ver. La primera es, ¿sabemos, podemos y queremos evitar las burbujas o no? Porque los bancos centrales están, todos ellos muy preocupados, de controlar la inflación entendida como precios de bienes y servicios, pero no como precios de activos, de manera que con todo el poder de los bancos centrales, poder de política monetaria, además poder de supervisión, pues a pesar de todo nos estallan una y otra vez las burbujas. Aquí no queda claro si hay alguien responsable de vigilar eso. Otro tema que me parece que es muy importante en este asunto, ¿cuál es el perímetro de control y de regulación y de supervisión? Es decir, ¿qué es una entidad financiera? ¿Es un banco? ¿Es un parabanco? De estos que decía Emilio, si regulamos unos no saldrán otros. ¿Qué hacemos para que esto tenga un cierto sentido? Y luego, por último, claro, es que si regulamos demasiado y supervisamos demasiado, sobre todo en un país como los Estados Unidos, el riesgo es la deslocalización de las actividades financieras. Ya pasó en los años 60 y 70, se fueron a Londres emigrando de la excesiva regulación americana, ¿no? De manera que o todo esto se sitúa en un contexto internacional y no solo americano, o en pocos años podemos ver cómo estas regulaciones han sido eludidas mediante la deslocalización. El tema es sin duda muy complejo, pero algo había que hacer y tendremos que avanzar. Yo creo que sí, veremos si se avanza o no, además, porque parece que esa tramitación está siendo complicada. Veremos en qué queda todo esto. Se produce además estas reformas anunciadas en Estados Unidos en un momento complicado para la banca estadounidense. Standard & Poor's ha rebajado su calificación a 18 entidades estadounidenses, pero vemos también cómo 4 grandes bancos americanos han devuelto ya las ayudas recibidas por el gobierno. Parece que empieza a existir una cierta precipitación en devolver esas ayudas. Es quizá también una forma de librarse de esas condiciones impuestas para el funcionamiento de estas entidades, un poco también en línea con lo que estábamos... Correcto. En Estados Unidos no están acostumbrados, sobre todo, y no les gusta, es razonable, que haya un exceso de presencia gubernamental, sobre todo porque es sensato también, es razonable también, que si el contribuyente pone dinero para resolverle los problemas a los bancos, a los accionistas de los bancos, exija algo a cambio, exija un cierto cuidado sobre la propia gestión. Eso no suele gustar a los gestores de las entidades y de las empresas en general, pero en particular de las entidades bancarias, y exija un cierto control sobre por ejemplo, las remuneraciones. Es decir, exista, bueno, pues exija una cierta, yo diría, pulcritud acerca de esas cosas que hemos visto durante la crisis, y es bancos en pérdidas, entidades en pérdidas y bonus multimillonarios a los responsables, ¿no? Ha habido una cierta obscenidad en ese punto, ¿no? Insisto, sobre